Dicen que un hospital es un lugar de vida, pero también de muerte. Y hay historias que se quedan atrapadas entre sus paredes y esperando ser contadas. Hoy vamos a hablar de una de ellas, una que sucedió aquí, en México, en el estado de Jalisco. Es la historia de un turno que nunca terminó, de un pasillo que nadie se atreve a cruzar y de los pacientes que, dicen, todavía esperan. Todo ocurrió en un hospital público, un lugar que hasta el día de hoy sigue funcionando, recibiendo a cientos de personas. Pero dentro de ese enorme edificio hay un ala antigua, una sección que, aunque no está oficialmente clausurada, permanece en un silencio perpetuo. Los trabajadores la llaman el pasillo largo. Nadie entra ahí, a nadie se atreve. Y la razón es una historia que los más veteranos susurran con miedo. Hace años, el hospital enfrentaba una crisis de saturación total. No había camas. Los pasillos estaban llenos de pacientes, gente en sillas de ruedas esperando atención, y el personal médico trabajaba turnos dobles, agotados y bajo una presión insoportable. Ante la emergencia, la dirección tomó una decisión desesperada en reabrir temporalmente esa ala antigua que llevaba mucho tiempo sin usarse. La primera noche fue relativamente normal, solo el cansancio y el estrés habitual. Pero la segunda noche, algo extraño ocurrió. Una enfermera recibió una llamada al puesto de control. Era el timbre de un paciente pidiendo ayuda. El problema era que la llamada venía de una habitación que estaba completamente vacía. La enfermera lo reportó, y asumieron que se trataba de una simple falla eléctrica en el viejo sistema. No le dieron más importancia. Para la tercera noche, la atmósfera se había vuelto más densa. Los reportes ya no eran una anécdota, sino una constante. Varios pacientes en diferentes habitaciones se despertaron exactamente al mismo tiempo, todos quejándose de lo mismo. Decían que sentían a alguien parado junto a sus camas, una presencia que no hablaba, no los tocaba, pero cuya respiración helada podían sentir en la oscuridad. El miedo empezó a contagiarse entre los enfermos que ya estaban vulnerables. Un joven médico interno, escéptico, pero preocupado por la histeria colectiva, decidió investigar por su cuenta. Quería demostrar que todo tenía una explicación lógica. Eran las 2:40 de la madrugada, cuando comenzó a caminar solo por el pasillo largo. Las luces fluorescentes parpadeaban, arrojando sombras extrañas en las paredes descascaradas. El silencio era casi total, antinatural para un hospital, incluso de noche. Mientras caminaba, sintió una opresión en el pecho. El aire se sentía pesado, frío. Al pasar frente a la habitación 312, una de las últimas del pasillo, escuchó un susurro. Una voz débil, apenas audible. No venía de adentro de la habitación, venía del fondo del corredor. Detrás de él, en la voz, dijo una sola palabra: "And doctor". Se giró de inmediato, con el corazón latiéndole a 1000 por hora. No había nadie. El pasillo estaba completamente desierto. Con los nervios de punta, revisó rápidamente las habitaciones cercanas. Todos los pacientes parecían estar dormidos. Confundido, regresó al puesto de enfermería, tratando de convencerse de que el agotamiento le estaba jugando una mala pasada. Pero fue entonces cuando notó algo que le heló la sangre. En el registro de ingresos de esa noche, había un nombre nuevo, un paciente que no recordaba haber visto. Estaba asignado a la habitación 312. El problema, simple y aterrador, era que esa habitación, la 312, había estado vacía y sin cama durante años. Nadie la había preparado. Nadie había asignado a un paciente ahí. El personal del turno nocturno, ahora realmente asustado, decidió buscar en los archivos antiguos del hospital, esperando encontrar alguna explicación, y la encontraron. Descubrieron algo que la administración había intentado enterrar en el pasado. Años atrás, durante otra crisis sanitaria similar, varios pacientes habían muerto en esa misma ala por negligencia. La falta de personal y recursos había sido tan grave que muchos murieron solos, sin atención, olvidados en sus camas. Peor aún, sus registros estaban incompletos. Algunos expedientes tenían los nombres tachados, otros simplemente estaban en blanco. Era como si hubieran intentado borrar su existencia, borrar la evidencia de una tragedia. La cuarta noche fue la última. El terror alcanzó su punto máximo. A las 3:12 de la madrugada,
Todas las luces del pasillo largo se apagaron simultáneamente. No fue un apagón general del hospital. Solo esa sección se sumió en una oscuridad absoluta. Desde la estación de enfermería, aterrorizados, escucharon pasos. No eran pasos apurados ni desesperados. Eran pasos lentos, metódicos, de alguien que caminaba con una calma espeluznante por el corredor oscuro. Y luego comenzaron a sonar las puertas. Una por una. No eran golpes violentos, eran toques suaves, casi delicados. Toc, toc, toc. En la puerta 301 toc, toc, toc. En la 302 como si alguien estuviera pasando lista, verificando quién estaba despierto, quién seguía ahí. En medio del silencio, una de las enfermeras más veteranas rompió en un llanto desconsolado. Entre sollozos, dijo que reconocía ese sonido. Era el mismo toque que usaban años atrás, durante la crisis, cuando tenían que avisarles a los pacientes que no había camas, que no había espacio para ellos, que tenían que esperar. De repente, las luces parpadearon y volvieron. El pasillo se iluminó de nuevo. La puerta de la habitación 312 estaba completamente abierta. El joven médico y una enfermera se armaron de valor y se acercaron. Dentro no había nada, excepto por unas marcas en el suelo polvoriento, como si una cama pesada hubiera sido arrastrada hacia adentro y hacia afuera recientemente. Y en la pared del fondo, escrito con una sustancia oscura y pegajosa, había un mensaje de 2 palabras: todavía faltan. Eso fue todo. El turno se canceló en ese preciso instante. Nadie esperó al amanecer. El personal, en pánico, abandonó sus puestos. Los pacientes que quedaban en esa ala fueron reubicados como pudieron en otras áreas del hospital. Esa misma noche, el pasillo largo fue cerrado y nunca, jamás, volvió a abrirse oficialmente. Hoy, los trabajadores más nuevos del hospital a veces escuchan rumores. Dicen que en las noches más tranquilas, cuando todo está en silencio, el sistema electrónico de llamadas todavía registra solicitudes de enfermería, solicitudes que provienen de habitaciones que ya no existen, de números que corresponden al pasillo largo. La mayoría ignora las alertas, las borran del sistema como un error, pero la leyenda advierte que si un novato comete el error de contestar esa llamada, el ascensor más cercano baja solo hasta el piso clausurado. Las puertas se abren, esperando a alguien que nunca va a subir. Dicen que un hospital está para salvar vidas. Pero en Jalisco hay un pasillo que, según cuentan, todavía las está contando. Uno por uno. Gracias por acompañarme en esta historia. Si conoces alguna leyenda similar, déjala en los comentarios. No olvides suscribirte para más relatos como este. Nos vemos en el próximo video.